Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros del canal Campo de Agricultura? Para el día de hoy traemos un video algo mixto, bastante variado. Vamos a hablar sobre fases lunares, también sobre abonos de frutas, cómo realizar un abono de frutas, muy sencillos, el que siempre recomiendo. También por ahí hablaremos sobre la urea, en qué momento ya empieza a ser perjudicial para el cultivo, empiezan a haber quemaduras y todo esto, según la cantidad que se aplique. Y un tema muy interesante como es el hongo que produce las naranjas, el penicillium, cómo llegamos a combatir hormigas o cómo perjudica esto a una colonia de hormigas, a un hormiguero. Y por último vamos a hacer cálculos en cuanto a fertilizantes. Muy bien, démosle primero a lo que es el tema de fases lunares, hablar un poco de fase lunar, como que, por ejemplo, preguntas que me llegan muy comunes, ¿verdad? Que es, ¿en qué momento o en qué fase lunar propiamente es cuando se debe injertar? Yo siempre he respondido que la fase más buena, al menos para mi experiencia realizando injertos, es en la fase lunar decreciente o luna llena, el momento en que la savia se encuentra en mayor abundancia en lo que son ramas y follaje en general, o sea, se encuentra en la parte superior de la planta. En ese momento hay una mayor probabilidad de tener éxito haciendo injertos o incluso haciendo acodos. Es un buen momento. Por otro lado, ¿por qué es mejor abonar cuando abonar al suelo con abonos sólidos como por ejemplo lombricompost, el compost mismo o fertilizantes granulados, cualquiera que sea, en las fases en que la savia se encuentra principalmente en las raíces? ¿Cuáles son esas fases? Por ejemplo, a partir de mediados del cuarto menguante hasta mediados de cuarto creciente, es decir, toda la luna nueva podemos realizar este tipo de trabajos. Por supuesto, si el trabajo que vamos a hacer o la planta necesita rápidamente ese tipo de abono y no podemos esperar a más días, como es el caso de la papa, la cebolla, zanahoria, hortalizas en general, en donde no podemos esperar muchos días porque si no ya se nos rezaga estas hortalizas, pues no, ni modo. Sin embargo, sí tenemos otras plantaciones como por ejemplo frutales o cultivos perennes en donde podemos retrasar un poco los días en que vamos a abonar y poder lograr abonar en días en donde la savia se encuentre mayor dinamismo en las raíces. Allí llegarán, bueno, los nutrientes llegarán de cualquier manera, pero la savia, como dije anteriormente, podrá movilizar de mejor forma todos esos nutrientes que le llegan a las raíces. ¿Qué tal si hablamos ahora de abonos foliares? Uno de los que para mí, igual siempre recomiendo lo que a mí mejor me ha dado resultados, es el abono foliar de frutas. ¿Qué se necesita para este abono? Se necesita, pues bien, vamos a utilizar frutas que pueden estar ya haber empezado en descomposición, no importa, como el banano, por ejemplo, la papaya, por ahí, si por ahí aparece un aguacate ya descompuesto, incluso sus cáscaras pueden venir aquí al tarro donde vamos a realizar estos abonos, bueno, este abono principalmente. ¿Y qué más suelo agregar? Bueno, en realidad frutas en general, exceptuando los cítricos. A esto le vamos a agregar también melaza en una cantidad de, si hacemos unos 5, pongamos un ejemplo, 5 litros de agua, vamos a agregar un medio litro de melaza. Si no tenemos melaza podemos utilizar dulce o incluso azúcar, pero lo ideal es utilizar melaza. Y vamos a picar todas las frutas o a echar todo ahí y vamos a revolver, vamos a tapar y vamos a dejar que esto se fermente, que esto se haga durante 22 días. Después de 22 días ya tenemos el abono. Es un abono muy bueno, muy rico en quelatos, muy bueno para estimular el desarrollo vegetativo tanto en hortalizas como en frutales. Va bastante bien, muy pero bien este abono foliar de frutas. Y en realidad, sí, como lo dije antes, estimula de una manera muy increíble lo que es la vegetación en lo que es diferentes cultivos. La dosis por litro suelo utilizarla en 12 mililitros por cada litro. En una bomba de agua de 20 litros suelo utilizar 250 cc o 250 mililitros, pero estamos hablando de 20, ¿verdad? 20 litros. Y bueno,
esto sería con lo que es el abono foliar de frutas. Pasémonos ahora a lo que es la urea, este tema, que por ahí también entre mensajes que llegan aparece la pregunta de hasta qué porcentaje podemos utilizar la urea, o sea, hasta cuánta cantidad de urea podemos utilizar si vamos a utilizarla de forma foliar. Si vamos a utilizarla al suelo, podemos utilizar más, pero en forma foliar sí tenemos que tener cierto cuidado porque aquí sí podríamos llegar a quemar el follaje de la plantación o árbol o en sí cualquier planta. Entonces, se suele utilizar para cualquier plantación básicamente no excederse, bueno, básicamente lo que te voy a decir es no excederse del 2%. Un 1%, por ejemplo, si nosotros vamos a fumigar un cultivo, por ejemplo, de lechuga, por poner el ejemplo, vamos a utilizar en cantidades, sería 1 kilogramo de urea para 100 litros de agua. Y ahí estaría bien. Si empezamos a utilizar mucho más de eso, tenemos el riesgo de que se vaya a quemar el follaje. Si nosotros empezamos a utilizar ya a partir de 5 o 6 el porcentaje entre urea y agua, vamos a quemar las plantas. Su follaje se va a ver comprometido y vamos a notar de que el follaje, como lo dije anteriormente, se va a empezar a quemar. Un tema muy interesante que para muchos ya puede ser conocido es la utilización del hongo Penicillium que lo produce las naranjas, ese moho verde que podemos ver en las cáscaras de naranjas, cítricos. Este hongo se suele utilizar en agricultura ecológica como una alternativa para combatir la hormiga zompopa, la hormiga cortadora. La forma en que se utiliza es tomar 2 naranjas con este hongo, ya naranjas en un estado de descomposición, por supuesto, y agregarlas en un balde y agregar 1 litro de agua. 2 naranjas o 2 cítricos por litro de agua. Se revuelve y toda esa agua que se obtiene se agrega o se aplica cerca de un hormiguero, con el fin de exterminar el hongo con el que se alimentan las hormigas zompopas. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el hongo del que se alimentan las hormigas, el hongo Foliosfora, pues es antagonista, o mejor dicho, el hongo Penicillium de las naranjas es antagonista del Foliosfora, del hongo que tienen las hormigas para su alimentación. Ese hongo se encuentra dentro del hormiguero. Cuando las hormigas, ya sea por sus patitas o simplemente agregando el agua cerca del hormiguero, van a infectar ese hongo de las cuales ellas se alimentan y poco a poco ese hongo empieza a ser disminuido y por supuesto la población del hormiguero va a disminuir. Esa es la forma en que se procede de forma ecológica a exterminar hormigueros cortadores que están invadiendo o que están perjudicando algún cultivo. Bueno, cerramos este video con el último tema. ¿Cómo saber cuántos kilos por costal trae de X elemento dicho costal? Sé que así como sonó, suena enredado. Vamos a ponerlo de esta manera. Si yo compro un costal o un quintal de fertilizante y este fertilizante, por ejemplo, trae una fórmula que diga algo así como 10, 30, 10. Quiere decir que trae 10 de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 de potasio. Pero en kilogramos, ¿cuánto es eso? ¿Cómo hago yo para saber cuántos kilogramos traigo en ese costal de ese elemento? Porque ahí vienen elementos inertes. Y también vienen, por supuesto, los elementos que yo compré, que es lo que voy a agregar al cultivo. Pero necesito saber cuántos kilogramos vienen propiamente. Normalmente, cuando se compra este tipo de fertilizantes, se debe de tener en cuenta que por cada 100 kilogramos de dicho fertilizante va a venir una cantidad del elemento. Por ejemplo, si tenemos 100 kilogramos para la fórmula 10-30-10, quiere decir que en 100 kilogramos vienen
10 kilogramos de nitrógeno, 30 de fósforo y 10 kilogramos de potasio. Si compramos un costal, hacemos la conversión, regla de 3 y obtenemos 13,5. Eso por costal es lo que viene, en este caso sería fósforo, haciendo la regla de 3 para el fósforo. Si vamos a hacer un cultivo o tenemos un cultivo con ciertos requerimientos en kilogramos de X elemento, esta es la fórmula para saber cuánta cantidad de fertilizante debemos comprar.